agradecer porque el Señor nos ha regalado un domingo para estar todos juntos. Sabemos que venimos las veces que nos congregamos, son los viernes y domingos, y venimos para ser edificados por la palabra de Dios, para estar confortados todos juntos como hermanos en Cristo y poder estar un tiempo en la presencia del Señor. Sabemos que en nuestros hogares o en donde estemos, siempre estamos en la presencia del Señor. El Señor está presente en todos los lugares donde uno está, ¿verdad? Pero este es un lugar donde el Señor nos ha permitido de poder congregarnos y estar juntos. Damos gracias a Dios por la vida del hermano Jorge con su esposa, que nos están visitando. Ellos vienen del puerto. Así que, bueno, damos gracias a Dios por sus vidas. Realmente el Señor permite que poder estar juntos y poder disfrutar de esta reunión hermosa. Continuamos con 1 Corintios, capítulo 6. Vamos ahora. Recuerden que venimos hablando, estamos compartiendo el libro de 1 Corintios sistemáticamente, donde vemos la situación que vivía la iglesia de Corintios. Para entender un poco el contexto, el Señor llama a 1 Corintios, digamos, el libro de 1 Corintios llama a los corintios a ser santos y a ser santificados para Dios, ¿verdad? Ustedes saben que los cristianos durante todos los tiempos y las edades, el Señor nos ha llamado a ser santos y a apartarnos para Dios. Ese es el propósito, digamos, del libro, en primer lugar, cuando el apóstol Pablo le dice a ustedes, a los santos, a los santificados. En el Antiguo Pacto, el Señor preparó, ¿no?, un sistema elaborado de ceremonias, de rituales, de observancias. ¿Para qué? En primer lugar, ¿para qué? Para que distinguía al pueblo de Israel del mundo y apartado para Dios, con todos los sistemas, y también los guiaba, los dirigía. ¿Para qué? Para que tengan, ¿no?, obviamente, para que conozcan o tengan la mirada en Cristo. Amén. ¿Para qué? Para perdón y purificación de los pecados cuando Él viniera, ¿verdad? Era todo un orden que había, pero también en este tiempo Dios también aparta a su pueblo, digamos, en la santificación, para que nosotros podamos ser apartados de este mundo. Lo mismo que pasó en el sistema de ceremonias que lo hizo con el pueblo de Israel, ahora lo hace con su iglesia, pero no bajo el pacto de la ley, ¿verdad? Eso ya fue porque todo fue cumplido en Cristo. Ahora estamos bajo la gracia que el Señor nos aparta también. Bueno, 1 Corintios, vamos a hablar un poco de ese tema para que tengamos un orden. 1 Corintios capítulo 6 habla sobre ese tema, de que también el Señor nos aparta por medio de la santidad, pero de no contaminarnos, porque en el Antiguo Pacto también estaban estas situaciones, ¿no?, que el Señor dice, no tendrás dioses ajenos, el tema de la inmoralidad, el tema de todo lo que acontecía ahí. El Señor ponía leyes, y eso también hoy en día siguen vigentes. Algunas leyes siguen vigentes en cuanto a, por ejemplo, si la persona te dice no te contamines en la inmoralidad sexual. Eso pasaba en el Antiguo Testamento y pasa ahora también. El apóstol Pablo, de hecho, nombra algunas, ¿no? Los fornicarios, los adúlteros, los idólatras, todo da una serie de enseñanzas de la cual uno no debería contaminarse, porque ahora somos cristianos. Ahora el apóstol Pablo le dice a 1 Corintios, a los corintios de ahí, ustedes que ahora tendrían que ser, son personas, ¿no?, lo dice irónicamente, son personas que tendrían que ser sabios, tienen la sabiduría que el Señor les ha dado, les dio dones para que ustedes puedan ejercer en la iglesia, y de repente vemos cómo la iglesia había caído en lo más bajo, vergonzoso, por las actitudes que tenían, por la forma de conducirse que tenían, por la poca
enseñanza, digamos, y en la práctica que ellos debieran tener una buena práctica, una madurez sólida, el apóstol Pablo en un momento le dice, debieran ya comer alimentos sólidos, están tomando leche, o sea, no se les puede dar alimentos todavía porque no lo pueden digerir. Bueno, ese es el contexto, un poco el contexto de la iglesia de 1 Corintios, de lo que estamos hablando. Venimos hablando en primer lugar del tema del insecto. El domingo pasado tocamos sobre el tema de por cómo ellos practicaban el insecto en la iglesia de Corintios. Eso es un tema muy vergonzoso, y es más, ni aún entre los gentiles, entre los que estaban afuera de la iglesia, no se practica. Ellos lo desaprobaban. Imagínense dentro de la iglesia. No sé si usted está entendiendo el contexto de la iglesia y cómo ellos se movían de acuerdo a lo que, no a la palabra de Dios, obviamente, ¿no? Bueno, oramos. Señor, te damos gracias una vez más por este hermoso tiempo, Señor, vivido, por la oportunidad que nos das de poder estar en tu presencia y escuchar tu palabra. Que tu palabra sea para nosotros el alimento sólido en esta mañana, Señor, y que podamos gozarnos y ser bendecidos y poder ser edificados con tu verdad. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor, y todo lo que estemos hablando y todo lo que pueda transmitir, que sea conforme a tu gracia, a tu voluntad, que tomes mi lengua, mis pensamientos, mi voluntad, mi intelecto, Señor, todo lo que pueda hablar, Señor, no sea voz de hombre, sino que sea tu palabra, Señor, voz de Dios hablando a tu pueblo, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en el capítulo 6. Capítulo 6. Quiero que me preste mucha atención porque es muy importante este tema, ya que un desvío y nos vamos del tema y para que se entienda y para que uno pueda agarrarlo, ¿no? Viendo el contexto y viendo la particularidad, cuál era la problemática de esa iglesia, nosotros podemos sacar principios de acá para poder conducirnos de acuerdo a cómo obra la palabra de Dios en nuestras vidas y cómo nosotros podemos agradarle a Dios, podemos santificarnos cada día, ¿no? Progresivamente, y vivir una vida diferente para la cual el Señor nos ha llamado. Amén. En primer lugar nos llamó a apartarnos de esta sociedad, apartarnos de la práctica de la cual muchos de nosotros dicen, antes ustedes eran, dice el apóstol Pablo, ustedes antes practicaban estas cosas. Ahora que dice, ahora estamos en el Señor, sería algo irrespetuoso delante del Señor seguir practicándolo, ¿o no? ¿Verdad? Nosotros ahora estamos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, tenemos otra mentalidad, la mente de Cristo, ya no tenemos la mente del mundo, o sea que nuestras prácticas debieran ser para agradarle al Señor. Sí, Señor, amén. ¿No? Dice, ustedes, su cuerpo, dice en Romanos capítulo 12, habla del apóstol Pablo, presentarse como sacrificio vivo delante del Señor, ¿no? Que podamos agradarle en todos los aspectos de nuestra vida. Sabemos que vamos caminando día a día, vamos aprendiendo cómo el Señor nos va guiando por medio de la palabra de Dios. Y la iglesia es así como se fortalece, es así como se forma. Nosotros nos juntamos para ser edificados, para que tengamos una cierta amistad cristianos con cristianos y podamos ser edificados unos con otros. A eso nos llamó el Señor. Y por eso es importante que escuche bien para no perdernos. Y dice así, yo tengo como título litigios delante de los incrédulos. ¿O es alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más pequeñas o muy pequeñas?
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima a la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues, que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Qué desafío para los creyentes, ¿no? Del día de hoy, ¿verdad? Qué desafío, tanto que vivimos en un sistema donde la corriente te va llevando a buscar tus propios beneficios. ¿O no? ¿No pasa así? Siempre. Y nosotros, el Señor nos ha dejado el Sermón del Monte para enseñarnos de alguna forma las características que tienen que tener, las cualidades que tiene que tener un creyente para movernos y conducirnos y ser diferente, digamos, de alguna forma ser diferente al mundo y conducirnos y practicar lo que el mundo muchas veces no practica. Sí, Señor. ¿No? Lo moral se practica, pero hasta ahí nomás. Nosotros debiéramos practicarlo porque eso es lo que le agrada al Señor. Amén. Bueno, eso está hablando un poco acerca de los problemas que llevaban, los problemas de la iglesia, los llevaban a los lugares donde, por ejemplo, en este caso, a los tribunales civiles de los incrédulos que no tendrían nada, absolutamente nada que ver. Y ahora vamos a ordenarnos un poco acerca de lo que le estoy hablando. Ya es una falta ese. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán al reino de Dios. Esas eran algunas de las prácticas que ellos tenían, y el apóstol Pablo los estaba poniendo, digamos, en su lugar. ¿Para qué? Ustedes están haciendo estas cosas, ustedes están defraudando. Defraudan porque buscan su propio beneficio en un tribunal, en un lugar en el cual un incrédulo está juzgando entre ustedes dos. Y el apóstol Pablo en un momento le dice, irónicamente, pero no hay sabio entre ustedes en la iglesia. Ustedes que se caracterizan por la sabiduría, porque tienen los dones, son personas sabias. Y de repente, pero no, irónicamente, no hay nadie entre ustedes que juzgue en la iglesia. Recuerden, estamos hablando de una comunidad de creyentes en el cual debiera haber madurez y una iglesia bien formada. No estamos hablando de personas que quizás concurran a un lugar, a un espacio físico, pero que no entiendan el Evangelio, que todavía no estén dentro, digamos, de la iglesia, trabajando o teniendo esa carga o la pasión por la cual la iglesia está impulsada, ¿verdad? Entendemos eso, ¿no? Muchas personas vienen a la iglesia, pero no son parte del cuerpo de la iglesia, por lo cual, porque no conocen a Cristo, no conocen el Evangelio, todavía no ha sido formado Cristo en ellos, y por lo tanto, no estoy hablando de esas palabras, de esas personas, estoy hablando de personas que realmente han entendido cuál es el concepto de iglesia, de cuerpo, cuál es el concepto de lo cual el Señor nos prepara día a día para que seamos una iglesia sólida, crecida, formada, fortalecida en el Señor, ¿verdad? En ese sentido, el apóstol Pablo les está hablando. Y así todo, vamos a ver las debilidades que ellos tenían, los corintios. Bien. Y bueno, ahora dice, y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús
y por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes eran esto, le dice el apóstol Pablo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se pelean entre ustedes? ¿Por qué se arrancan de los pelos? No estoy parafraseando. ¿Por qué se pelean? ¿Qué mentalidad tienen? ¿Qué concepto tienen? O sea, vinieron del mundo. Eran estos ustedes. Hacían esto, y de repente se encuentran en una iglesia para ser transformados por el poder de la palabra de Dios. Y te encontrás con lo mismo. ¿Cómo puede ser? Para vergüenza lo digo. ¿Por qué? Porque los incrédulos, seguramente que se reirían, era vergonzoso. El apóstol Pablo estaba denunciando esto, lo que pasaba ahí, porque era vergonzoso. Imagínense una iglesia que nosotros salgamos acá a las patadas. ¿Qué van a decir los incrédulos? Pero yo, ¿a qué voy a ir a ese lugar? Si al final, en vez de ser edificados, crecer en el Señor, conocer al Señor, se están agarrando. Es más, van a la comisaría porque se están peleando. Así, ¿no? Para que uno pueda entender un poco, ¿no? Lo que vivimos, lo que podemos llegar a vivir hoy y lo que se puede ver hoy. Bueno, en la iglesia de Corintios, hace 2000 años atrás más o menos, un poquito menos, vivía eso. Estaba viviendo. Bien. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Le dice el apóstol Pablo. Vamos a ver algunos de los errores de los corintios con respecto a los juicios. Miren, son una expresión del problema que venimos observando en el capítulo 5, del problema del insecto que tenía ya. Habían ciertas debilidades en esa iglesia. Y realmente se observa una doctrina totalmente débil, flaca, como le quiera llamar. Es una doctrina de la cual ellos habían derrapado, cayeron muy bajo. El pueblo de los Corintios, la iglesia de Corintios, habían caído muy bajo. Esto creo que tiene que tomar conciencia en nuestra vida, ¿no? Porque uno lo lee como historia, lo lee como concepto, como una enseñanza que el apóstol Pablo, la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Pero recuerden, hermano, puede pasar. Por eso está la enseñanza en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros no cometamos los mismos errores y que tomemos principios de estos, de la palabra de Dios, y lo volquemos a nosotros. En primer lugar, ¿qué es lo que nos enseña 1 Corintios? En este caso, bueno, los problemas que hay. Bueno, tratar de los problemas entre nosotros. De las aflicciones que haya o las asperezas que haya unos con otros. Bueno, hermanos, seamos maduros en arreglar la situación. Y todos esos conceptos que tengamos, o todas las diferencias que tengamos, no podemos ir a, digamos, por decir, no, ahora voy a explicar lo que es la responsabilidad del gobierno civil y la responsabilidad de la iglesia. Son dos cosas diferentes. No tenemos que confundirlo. Y tenemos que tener el concepto claro de que son las dos las autoridades. El tema de la discusión es que, así como los cristianos no son responsables de regular la vida de los no cristianos, así también, escuche bien, así como los cristianos no somos responsables de regular la vida de los no cristianos, de los incrédulos, así también los no cristianos no son responsables de regular la vida de los cristianos. Ahora voy a explicar eso bien, para que se entienda. En este caso estamos hablando del contexto del gobierno civil, de los tribunales civiles, ¿verdad? Y voy a aclarar esto porque en realidad es una autoridad puesta por Dios. O sea, el gobierno civil es una autoridad puesta por Dios. Pero también Dios instituyó a la iglesia local como autoridad también sobre el reino del cielo, digamos, ¿no? Para que se entienda. En vano dice, teme a la autoridad. En Romanos capítulo 3 se habla sobre la autoridad del gobierno civil de este mundo. Dice, en vano teme a la autoridad. Dice, en vano no llevan la espada, ¿no? En ese concepto. Pero también en el capítulo 16 de Mateo dice que Dios instituyó y le dio la llave del reino de los cielos
a la iglesia. ¿Me van entendiendo, no? ¿Me van entendiendo? Quiero que preste atención porque para que no se malinterprete esto. Vamos a ver una observación de una buena comprensión. ¿Cuál es el rol del gobierno civil y el rol de la iglesia? Para que podamos entender esta palabra, tenemos que dividir las dos cosas, porque el apóstol Pablo en realidad le estaba diciendo: ustedes no vayan a un gobierno civil para los problemas que tengan. ¿No tienen a alguien sabio, a alguien que haga de juez de ustedes y se haga de mediador? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Se están riendo todo, eso es vergonzoso lo que están haciendo. Vayan y arréglense entre la iglesia, entre hermanos. Ahora voy a explicar eso. Bueno, Jonathan Lehman dice: ¿qué es la iglesia local? La iglesia local es la autoridad que Jesús ha instituido en la tierra para confirmar oficialmente nuestra vida cristiana y moldearla, modelarla. Eso es lo que significa la iglesia local, dándole el poder de las llaves. Mateo capítulo 16, verso 19 dice: Pedro, a vos te voy a dar las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Presta atención. En primer lugar, es como que Jesús le transfirió la autoridad a la asamblea. En ese momento era una asamblea, a la iglesia. Ustedes saben que cuando era una práctica rabínica de prohibir, atar y desatar significaba, digamos, en el contexto de que estaba hablando en la época de Jesús, era una práctica que era los rabinos prohibían o permitían algo. Tenían cierta autoridad sobre el pueblo. ¿Para qué? Para prohibir o permitir algo. Tenían esa autoridad. Bueno, lo que estaba haciendo Jesús le estaba transfiriendo la autoridad de él hacia la iglesia. ¿Para qué? Para también hacer el mismo trabajo. Prohibir o permitir dentro del contexto de la iglesia, ¿no? En cierta autoridad. ¿Qué sería eso? Recuerden ustedes cuando el apóstol Pedro se levantó en el tiempo de Pentecostés, que se convirtieron como 3.000. Él abrió, como en cierta forma, la iglesia, o él abrió el reino de los cielos para que se convirtieran, en cierta forma, por medio de la predicación del evangelio. Se abrió el reino de los cielos. La iglesia es la llave. Se abrió el reino de los cielos por medio de la predicación del evangelio. ¿Recuerdan ustedes cuando fueron a los samaritanos? Cuando se convirtieron ahí, que fue el evangelista, no me acuerdo, se me fue el nombre, ya me voy a acordar. Felipe, que estaba con Simón el mago, que esto, que el otro, y de repente, bueno, Pedro fue también, y en ese momento, y también se convirtieron los samaritanos. Bueno, y así sucesivamente. La iglesia, la llave del reino de los cielos se estaban abriendo, digamos, por medio del evangelio. Eso es lo que pasó. Después estaba Cornelio, ¿se acuerdan ustedes? Los gentiles. Estoy tocando a los judíos primero. Se abrió por medio de las llaves de la iglesia del evangelio. Se abrieron los cielos para los judíos por medio de la exposición del evangelio. Bueno, se va entendiendo el concepto de por qué el Señor le dice: a vos te voy a dar las llaves a la iglesia del reino de los cielos. Después fue a Cornelio, a los gentiles, y también por medio del evangelio ellos se convirtieron. Por medio de la palabra del evangelio se convirtió. El evangelio es la llave que abre y permite, digamos, o ata. Aquellos que escuchan el evangelio y no obedecen al evangelio, que se cierran al evangelio, dice, se ata, no se produce nada. No se produce nada. Cuando alguien, para que se entienda mejor, cuando alguien está atado por el pecado, la iglesia tiene el poder y la autoridad para que esa persona sea desatada por medio de la predicación del evangelio. Cuando usted predica el evangelio, yo no tengo poder. Yo puedo
no sé, decirle a usted o declararle a usted lo que sea. Mis palabras no tienen poder, pero cuando yo le declaro la palabra de Dios, el Evangelio hace su cometido, hace su trabajo. Amén. Y ahí es donde tiene el poder de lo que se está hablando acá en Mateo 16, que el Evangelio es la llave del cual cuando yo le estoy predicando a usted, la palabra de Dios está haciendo el trabajo en usted, en su corazón. Y ahí es donde tiene el poder de desatarle y que usted quede libre. ¿Cómo? Conociendo la palabra de Dios. Conoce a Cristo. El que conoce a Cristo va a ser libre. Amén. El que conoce a Dios, a Cristo, va a ser verdaderamente libre. El que conoce la verdad de la palabra de Dios va a ser verdaderamente libre. ¿Vieron cómo se va hilando todo, se va formando todo? Bueno, en ese concepto estamos hablando de que Dios le transfirió la autoridad a la iglesia, que son las llaves por medio del Evangelio, y se abre todo, se abre el camino. Bueno, pero también tenemos, hay una cierta práctica en Mateo capítulo 18 también, a partir del 15 al 20, que se habla sobre un tema tan importante que es la disciplina de la iglesia. La iglesia tiene la autoridad, ¿no?, para poder ejercer la disciplina de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando le dice, si alguno ve en falta o ve que un hermano está cometiendo algo, va y le avisa? Bueno, no lo escucha. No, hay pasos, digamos, ¿no? La iglesia tiene que ser, para llegar a la disciplina o para llegar a sacar a una persona de dentro del cuerpo, tiene que ser algo que la persona, una penitencia, una persona que realmente no quiere escuchar, esa persona que es cerrada, que no se quiere arrepentir. Bueno, en ese sentido, porque primero le dice, escuche, yo estoy hablando en primer lugar del rol que cumple la iglesia. Lo que el apóstol Pablo está relacionado con lo que estoy hablando. El apóstol Pablo le estaba diciendo, ustedes van a un gobierno, digamos, a un tribunal de los incrédulos para que le solucione el problema que ustedes tienen, y que encima son problemas de avaricia, problemas que ustedes están defraudando. Ustedes son los que están defraudando, porque buscan su propio beneficio, van al tribunal para que otras personas sean perjudicadas. Eso es lo que hacían. Pero estoy hablando dentro del contexto de lo que el apóstol Pablo dice. Ustedes tienen que buscar a alguien sabio, algún santo. Vayan a los santos, vayan a las personas sabias para que puedan juzgar este litigio, este problema que ustedes tienen. Bueno, en ese contexto, primero van, le dice, si hay una persona que está en falta y vos le decís algo, o sea, lo querés corregir, esa persona no te escucha. Bueno, vas y buscas a 2 testigos más. ¿Para qué? Miren qué importante que es la disciplina y poder hacer las cosas en orden. Vas y le decís a esa persona que está mal, está en falta, que en realidad la idea de todo esto es para que esa persona pueda entrar en sí y pueda arrepentirse y pueda nuevamente estar en la presencia del Señor y ser parte del cuerpo. ¿Para qué? Para bendición. Y los 2 testigos se llaman ¿para qué? Para que aquel, por ejemplo, me voy a poner yo yo quiero acusar a Fernando. Primero lo llamo y le digo, Fernando, me parece que estás en falta, porque no ves tu situación. No quiero saber nada. Bien. Lo llamo a Jorge, la llamo a Valeria. Vengan, porque yo quiero decirle algo, que ustedes sean testigos de que no es lo que yo pienso. Porque yo puedo decir, no, Fernando, es cualquier cosa. No, es la palabra mía contra la de él. Pero en cambio yo traigo a 2 testigos. Miren el trabajo que se hace, digamos, dentro de la iglesia para un orden, para que las cosas estén bien. Voy a Fernando y le digo, Fernando, con los 2 testigos, y él me dice, no quiero saber nada. Está cerrado, totalmente cerrado. Bueno, bien. Ahora dice, si no te escucha a vos, no escucha a los testigos,
a llamar delante de toda la iglesia. ¿Viste? Y si no escucha a la iglesia, es porque él no quiere, no es parte de la iglesia, no quiere ser parte de la iglesia. Y claro, dice, tenelo como gentil y publicano, como una persona incrédula, como una persona que no conoce al Señor. Pero llegar a eso, una persona que es cristiana, que se cierre de esa manera, creo que le faltaría madurez, ¿verdad? Porque una persona es para llamarla en amor, para que esa persona vuelva. Sepa que si un cristiano o alguien que haga volver a un pecador de su pecado, de su mal camino, cubrirá multitud de pecados. Amén. El amor ¿no? Cubrirá multitud de pecados. Miren el trabajo que tenemos, o la autoridad que el Señor nos ha dejado como iglesia local. Bueno, ese es el concepto de iglesia local. Bien. Básicamente, esto quiere decir que la iglesia local puede ejercer disciplina bajo la palabra de Dios, no fuera de la palabra de Dios. La iglesia local está para ejercer disciplina o ejercer el poder que Dios le ha conferido, que son las llaves, por la palabra de Dios. Nadie puede ejercer disciplina o poder sobre una persona que no sea por la palabra de Dios. Yo no puedo ejercer hoy, o no puedo enseñar algo que no sea de la palabra de Dios. No lo puedo hacer. Por eso tenemos que aprender a discernir cuando escuchamos qué es lo que escuchamos y quién es el que nos está guiando o hablando por medio de qué. Porque qué es lo que estamos aprendiendo realmente. Esto significa que la iglesia local tiene los mecanismos de seguridad necesarios para establecer las estructuras básicas de la vida del reino. ¿Escucharon? Bien. La iglesia local tiene los mecanismos de seguridad necesarios para establecer las estructuras básicas de la vida del reino. Bueno, estoy hablando de todo lo que es en cuanto a la iglesia local. Bien. Esto es para que nosotros tengamos en cuenta cómo podemos leer en el capítulo 6 sobre los tribunales de los incrédulos, digamos, y sobre cómo debe ejercer la disciplina en la iglesia. Así como la Biblia establece el gobierno de tu nación como la más alta autoridad en la tierra, en relación con tu ciudadanía, ¿bien? Jesús la instituyó dándole poder de la espada, Romanos capítulo 13. Esto es dándole la sentencia que merece a los que obran mal, pero también a los que obran bien tienen que cuidarlo, responder en este sentido, ¿no? Que tiene los mecanismos necesarios, de seguridad necesarios para establecer las estructuras básicas de la sociedad. Eso es. El gobierno civil tiene ciertas responsabilidades. En primer lugar, tiene la responsabilidad de cobrar impuestos, de regular la sociedad, de preparar un ejército permanente. En primer lugar, ¿para qué? Para dar seguridad a la sociedad, para tener ciertos límites de seguridad, para cuidar, ¿no?, todo el entorno de la sociedad. Bueno, ese es el trabajo del gobierno. Ese es el trabajo del gobierno. Ahora, ¿qué hacían los cristianos de Corintios acusándose mutuamente en los tribunales paganos? Sabiendo lo que aprendimos hoy, y el motivo de las acusaciones era la avaricia, hermano. Ese era el motivo de cómo ellos se acusaban en la iglesia de Corintios. En el versículo 1 al 6 vemos la triste realidad de la falta de amor que había ahí. Si usted medianamente, usted es una persona creyente, que ama al Señor, que el Señor ha transformado su vida, que tiene un corazón nuevo, que va creciendo cada día en la gracia del Señor, y de repente yo veo que usted tiene una actitud totalmente opuesta o diferente a lo que usted enseña o habla con sus hechos, ¿yo qué voy a pensar? Que no es así.
que usted tiene una falta de amor. ¿Por qué? Porque tiene bronca contra su hermano, que habla mal de su hermano, que no practica la hospitalidad con su hermano, no practica la amistad con su hermano. Todo esto lo que estoy diciendo, estoy hablando bajo el contexto de los litigios, los problemas que ellos tenían, que son principios que hoy no lo deberíamos hacer. En realidad, el defraude o la falta de compromiso con su hermano no debería existir. No debería existir. Ahí vemos la falta de la debilidad de las doctrinas que tenían los corintios. Bueno, gloria al Señor por la iglesia de la Gruta, gracia y verdad, que se está formando y que realmente podamos entender y tomar conciencia de que estas cosas no deberían pasar en este pueblo. En los versículos 2 al 5, el apóstol les remarca que en la consumación, miren la autoridad de la iglesia cómo sigue, que en la consumación de los tiempos, los santos, le decía a los corintios, pero en este caso usted y yo, a lo largo del tiempo, a lo largo de la consumación de la historia, los santos participarán junto con Cristo en juzgar no solamente a los incrédulos, sino también a los ángeles malvados. Miren la autoridad y el peso que tiene la iglesia. Si usted supiera, si usted entendiera qué autoridad tiene la iglesia en sí, que no es cualquier cosa. El gobierno civil tiene la responsabilidad de cuidar las estructuras básicas de una sociedad, de tener los mecanismos de seguridad necesarios, de ocuparse de los impuestos, ocuparse de la sociedad, ocuparse de los problemas que hay, ocuparse de la inseguridad y bueno, de todo lo que vemos. La iglesia también tiene que ocuparse de los santos, de equiparnos, de prepararnos, de tener los mecanismos de seguridad necesarios para establecer las estructuras de la vida, del reino, por medio de la palabra. El Señor nos ha dado el poder de la llave del reino de los cielos para que podamos ser confortados, edificados, tener una amistad entre nosotros, tener un amor que lo practiquemos entre nosotros. ¿Hay algún problema? ¿Hay alguna dificultad? ¿Hay algo entre los hermanos que no se puede arreglar, que tengamos que ir a un juicio, a un tribunal? Bueno, ese es el problema que estaba pasando acá. Y estoy hablando del juicio en un tribunal. Pero también pasa que cuántas personas se pelean, no se dejan de hablar. Miren, yo tengo un concepto en mi vida personal. Creo que también puede servirle. Cuando yo presto algo, tengo que tener la certeza, o dentro de todo, saber que si yo le presto algo, a ver, voy a Sailí. Y Sailí dice, bueno, estoy en falta, tengo que devolverte eso. Mi corazón tiene que ser un corazón dócil y sabiendo que quizás ella no me lo va a devolver. Pero por eso yo la voy a odiar y le dice, no, porque al final, no, porque puede pasar tantas cosas en su vida. En primer lugar puede ser deshonesta, en otro, todas esas cosas que pueden llegar a pasar porque nuestro corazón nos juega en contra. ¿Cuántas cosas hay en el corazón del hombre que todavía seguimos lidiando día a día? Usted tiene que tener presente que uno puede ser honesto, uno puede ser una persona dadivosa, pero la otra persona no puede ser así. Y por eso usted se va a estar peleando con todo el mundo. Si yo doy algo, sé que puede que no me lo devuelvan. Pero yo tengo que amar igual. Y tengo que responder igual. ¿Por qué? Porque yo fui consciente de darle algo a mi hermano. Y sabiendo eso, que puede pasar esas cosas. Bueno, creo que eso es parte también del corazón del cristiano. De saber que pueden pasar tantas cosas. Que te pueden fallar, que vos podés fallar, pero siempre hay lugar para el arrepentimiento. Tiene que haber lugar para el arrepentimiento. Siempre tiene que haber lugar para que nos confortemos mutuamente. Bueno, fallé, hermano. Bueno, me fallaste. Bueno, pero sigamos adelante.
O sea, porque si vamos al choque, no, porque, qué sé yo, vos me hiciste esto, así que me lo vas a pagar. Estamos como el mundo. No, ojo por ojo, diente por diente. Me hiciste esto, me la pagás. ¿Eh? Claro, hermano. Seamos maduros en la forma. Seamos niños en la malicia, dice el apóstol Pablo. Y seamos maduros como creyentes que realmente nos pongamos a trabajar como iglesia realmente. El Señor nos ha llamado con un propósito. Vamos a mezclarnos en cualquier cosa que no tiene sentido. O sea, para muchos tiene sentido, ¿no? Para muchos tiene sentido. El apóstol Pablo dice, bueno, este agravio, dice, vos me lo hiciste y me la pagás. O sea, vamos a la justicia. Estoy hablando de eso, pero hay muchas cosas que arreglar. Muchas cosas que arreglar. Y vamos camino y todos no somos iguales. Cada uno tiene sus diferentes problemáticas, pero tenemos que solucionarlo, hermano. Hay que solucionar, hay que llegar a un buen fin. Tenemos personas que con sabiduría, sabian la palabra de Dios. Si hay alguien sabio, el apóstol Pablo dice, ¿hay alguien sabio entre ustedes? Bueno, ustedes no dicen que son sabios. Bueno, arreglen entre los santos. Ojo, quiero aclarar. A ver, estoy hablando de problemas, digamos, dentro de la iglesia. De la iglesia, ¿no? De la disciplina de la iglesia. Ahora, el gobierno está puesto también para ejercer autoridad porque está puesta por Dios. Obviamente para problemas muy graves, ¿no? De alguna muerte, cosas que... Sí, violaciones, todas esas cosas que tienen que tomar carta en el asunto de oficio, ¿no? Por oficio. Eso lo entendemos, ¿no? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de problemas que surgen y que la iglesia no puede avanzar porque es un descontrol y todas esas cosas que pasaron. Bueno, nosotros, el apóstol Pablo dice que los santos vamos a ser partícipes con Cristo de juzgar no solamente al mundo, le dice, ¿no? A los incrédulos, sino que también en el mundo, no ahora, sino en lo venidero, también a los ángeles caídos. Entonces, deberían ser capaces de juzgar cosas pequeñas, cosas que son insignificantes, digamos, a lo que hoy vivimos. Ustedes tienen que mirar más allá, que ser personas sabias, que crecidas, que conozcan al Señor, que conozcan la palabra del Señor, que puedan ministrar unos a otros. Sí, Señor, amén. ¿Se va entendiendo? Amén. Los creyentes deberían estar libres de actitudes mezquinas. Nosotros deberíamos ya, no esas situaciones problemáticas, o sea, la mezquindad, ¿no? Tendría que pasar a segundo plano. Eso lo practican los incrédulos, nosotros no. Nosotros deberíamos ser dadivosos. Usted, es lo mismo que vengo hablando, ¿no? Si usted va a ayudar a alguien, ayude sin pedir nada a cambio ni que sea devuelto lo que ayude de corazón, porque recuerda que usted fue también necesitado de la gracia del Señor y el Señor lo lavó, lo santificó, lo purificó, lo justificó. Todo eso por gracia, usted no se merecía nada, ni yo. Y hay personas que son necesitadas y que necesitan y que también es todo por gracia. Señor, amén. Que usted tenga algo y se lo dé. Y así es, ¿no? La práctica que va haciendo el cristiano día a día. Los creyentes deberían estar libres de actitudes mezquinas al punto de soportar cometer cualquier actitud deshonesta hasta hacia su prójimo. Recuerden que cualquier persona, ¿no? En este sentido, bueno, somos la iglesia, nuestro prójimo. Si usted comete agravio contra su prójimo, no lo está haciendo contra su prójimo solamente, sino también lo está haciendo con Cristo. Porque es parte de la iglesia y Cristo derramó su sangre por su amada. Y si usted tiene algo en contra de su hermano y no lo arregla, lo está teniendo en contra de Cristo. Señor, amén. No solamente de su hermano. Tienen que arreglar las situaciones urgentes, hermano.
No tiene que pasar, que se ponga el sol, dice, contra su enojo. No tiene que pasar. Si usted tiene algo en contra de su hermano, arréglelo. Va a venir a la presencia del Señor con un problema con su hermano. No sirve. Dice que más vale, dice, venir a la casa de Dios más para oír que para presentar sacrificio. Así que lo que estamos acá, venimos a escuchar la palabra de Dios y ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Una pérdida moral es mayor que cualquier ganancia material. Eso es lo que no querían los corintios. Ellos querían, acá me defraudó y yo que me lo pague. No, hermano, usted dice, lo que hablaba, un poco se hablaba al principio, que bienaventurado soy, dice, porque por mi causa, digamos, os vituperen y digan toda clase de mal, dice. Son bienaventurados, dice, mintiendo, diciendo toda clase de mentiras. No pasa nada. ¿Qué puede llegar a pasar? Dice, nos maldicen, dice el apóstol Pablo, nosotros bendecimos. Eso es tener un corazón de acuerdo a lo que Dios nos guía por medio de la palabra del Señor. Un corazón transformado, un corazón que realmente obra. Dios está obrando en ese corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está obrando de acuerdo a la palabra del Señor? ¿Está obrando en tu corazón? ¿Tenés algún problema con tu hermano? ¿O tenés algún problema de orgullo o de vanidad o de algo que si te hacen algo estás a la defensiva? ¿Tenés un escudo ahí para que el que me hace algo? No, hermano, tu corazón tiene que ser dulce. Tu corazón, Cristo te ha perdonado. Cristo te perdonó, te santificó, te purificó tus pecados. Sí, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a otro? ¿Quiénes somos? Bueno, eso es lo que pasaba en Corintios. Si realmente los cristianos de Corintios y nosotros también, son principios que tenemos que sacar, valoráramos las cualidades que deberían caracterizar a los creyentes. Con esto quiero cerrar y quiero que escuche bien, esto es muy importante. Capítulo 13 de 1 Corintios, del 4 al 7. Quiero repetir nuevamente esta parte. Si realmente usted como cristiano, hermano, yo como cristiano, si realmente valoráramos las cualidades que deberían caracterizar en nuestras vidas como creyentes, bueno, esto es lo que debemos tener. Mire lo que dice. El amor es sufrido. Digan conmigo, vamos a leerlo todos juntos. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Tenemos que practicar eso. Tenemos que practicar eso y no mirar, y no sacar principios de esta palabra de 1 Corintios, capítulo 6, de los problemas que había. Recuerden, tenemos que aprender los conceptos básicos bien. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno civil? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia local? Y ahí vamos a ir caminando bien en orden. Sí, Señor. Tendríamos que, con mayor rapidez, soportar la injusticia. Cuando usted entiende qué realmente es la preeminencia del amor, qué es lo que significa el amor, usted con mayor rapidez va a exponer se va a dar cuenta que exponer públicamente los conflictos en contra de su hermano, en un lugar que son incrédulos, que
no debería gobernar la iglesia, un incrédulo. Bueno, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Gobernaban los incrédulos una iglesia y no se puede. ¿Por qué? Porque Dios puso y les dio para que ejerzan cierta autoridad a los creyentes, aquellos que han sido lavados y purificados sus pecados por la sangre de Cristo. Amén. Quiero que oremos un poco y quiero que realmente esto es parte de la iglesia. Que oremos y que ore por su hermano, ore por su hermano, ore por su hermano. Necesitamos orar los unos por los otros y necesitamos estar unidos más que nunca, hermano. Es parte de la iglesia y la práctica que tenemos que hacer. Recuerde que su hermano también está en lucha con usted. Recuerde que su hermano también día a día le cuesta, a usted también le cuesta. Y que si usted ve a un hermano que es pobre y si usted ve a una persona que es rica, tienen que estar juntos, porque son lavados por la misma sangre. Tienen que estar juntos. Si usted ve a una persona que le cuesta, levántelo, denle una palabra de aliento, de fortaleza, levántelo, ore por él. Yo creo que esta es una práctica que podamos hacer en esta mañana de orar los unos por los otros. La iglesia, está bien, por ahí unos dicen, bueno, que ore el pastor, ¿verdad? Pero Dios escucha a todos por igual. Así que yo les animo, vamos a ponernos de pie. Y yo quiero que mediten esta palabra, hermano. Que meditemos en esta palabra, porque el Señor habla a su pueblo y a su iglesia. Yo creo que este es un tiempo, si vos te animás de tomar a un hermano, no tengas vergüenza, de tomar a un hermano y que oremos los unos por los otros. Yo voy a orar por mi hermano Fer. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu inmenso amor, ese amor que derramaste en el corazón mío, Señor, en el corazón de mi hermano. Gracias por permitirme estar juntos en esta iglesia local y poder compartir tiempos, momentos, de poder estar con mi hermano Fer y con toda la iglesia. Señor, gracias por su vida, gracias por el crecimiento que le das cada día, gracias por la fortaleza que le das, Señor. Gracias por el tiempo precioso y cómo, Señor, estamos en tu presencia y nos gozamos y pasamos tiempo juntos. Yo, Señor, realmente si hay algo que le haya ofendido a Él, que sea un tiempo donde podamos estar juntos y arreglar las cuentas. Oro por Él, Señor, para que este tiempo sea un tiempo donde tu gracia inunde su corazón, donde puedas permitirle que vea tu gloria, Señor, en todos los aspectos de su vida, que vea tu gloria y que vea tu presencia en todos los momentos que Él vive. Gracias te doy por su vida. Gracias por permitirme estar junto con Él y caminar y militar juntos el Evangelio. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.